Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio les quiero hablar sobre transgénicos, un tema siempre polémico por todo lo que implica. Sin embargo, antes de pasar a la información, quiero comentarles que este episodio del podcast está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y les quiero hablar sobre NetBow, que es un arco de goteo de salidas múltiples para riego en contenedores. Es una tecnología innovadora y fácil de usar. NetBow fue desarrollado para abordar las necesidades de cultivos de alto valor que se cultivan en macetas o en sustrato o en hidroponía, como pueden ser las berries, el higo, y que requieren un conocimiento único de riego y fertirrigación. Con ayuda de NetBow, las raíces se desarrollan en cada centímetro cuadrado del contenedor, incluida la capa superior, lo que garantiza que los cultivos alcancen su máximo potencial de crecimiento y, por supuesto, garantiza un mejor retorno de la inversión. Si quieren conocer más sobre NetBow, pueden ir a www.netafim.com.mx y ahí también podrán encontrar toda la gama de soluciones en el tema de riego de precisión que Netafim México ofrece. Como les comentaba en un inicio, el día de hoy quiero hablarles sobre transgénicos y sobre el estado actual de este tipo de cultivos en México. Sabemos que hablar de transgénicos es entrar directamente en la polémica, e inclusive en muchas ocasiones este tema se puede llegar a polarizar a tal grado que no se dan argumentos, sino se comienza a hablar sobre el yo quiero o yo siento. Sin embargo, buscando por ahí en la red me encontré con un análisis bastante interesante que es reciente, es de este año, publicado hace apenas un mes en la página web reporteindigo.com. Y en este análisis, pues revisan la situación actual de nuestro país, o al menos la situación en los últimos años con el tema de los transgénicos. Por ahí en las notas del episodio les voy a dejar el link al análisis, a este artículo, porque sin duda es bastante interesante y si alguien quiere revisarlo con más detalle, adelante. El artículo en cuestión se titula "México se convirtió en tierra de transgénicos" y nos dice que durante el sexenio del gobierno pasado, el cual fue encabezado por Enrique Peña Nieto, el gobierno de México autorizó la siembra de cultivos transgénicos en más de 2.5 millones de hectáreas. Esto de acuerdo con los registros que publican la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. En el gobierno de Peña Nieto se entregaron en total 141 permisos para plantar cultivos transgénicos. Sin embargo, fueron solo 2 empresas las que concentraron la totalidad del área sembrada. Bayer de México recibió 70 permisos durante el sexenio pasado para poder cultivar 1.473.051 hectáreas, y la otra empresa es Monsanto Comercial, quien recibió 41 permisos para poder cultivar 1.100.366 hectáreas. Durante buena parte del sexenio de Peña Nieto, hay que recordar, estas 2 empresas transnacionales fueron rivales. Sin embargo, esto se acabó en junio del 2018, cuando el corporativo alemán Bayer concretó la compra de la firma Monsanto, que en ese momento fue una operación cuyo valor alcanzó los 63,000 millones de dólares. En contraste, pues el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador hasta el momento no ha otorgado ningún permiso de este tipo para cultivos transgénicos y de hecho hace algunos meses prohibió la siembra de maíz modificado genéticamente en todo el territorio nacional, una política con la cual se dio un giro de 180 grados sobre cómo se estaban tratando políticamente los transgénicos en nuestro país. Cabe mencionar que durante el sexenio de Peña Nieto, pues digamos, si Bayer recibió 70 permisos y Monsanto 41, pues estamos hablando de un total de 111 permisos de los 141, y el resto de los permisos otorgados, es decir 30, apenas suman
28.5 hectáreas, es decir, el 0.001% del área cultivada con transgénicos durante el sexenio pasado, y estos 30 permisos restantes fueron obtenidos por 6 instancias, algunas empresas, algunos centros de investigación, como pueden ser BASF Mexicana, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como CINVESTAP, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, mejor conocido como CIMIT, Down AgroScience de México, Forage Genetics de México y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, conocido como INIFAP. El análisis nos indica que prácticamente la totalidad de lo sembrado fue algodón. Este cultivo tuvo 111 permisos y concentró el 99.99% de la superficie autorizada para cultivos genéticamente modificados. Este 99.99% equivalió a 2.537.416 hectáreas, mientras que los 30 permisos restantes para 29.7 hectáreas fueron para cultivos transgénicos de alfalfa, frijol, limón mexicano, naranja dulce Valencia, soya y trigo. Con respecto al tipo de liberación validada, cerca de 1 millón de hectáreas, de hecho 974,000 para ser exactos, se autorizaron con fines comerciales. Estos fueron 14 permisos, mientras que 1.521.902 hectáreas que fueron abarcadas en 65 permisos fueron, programas piloto para estudiar de alguna manera el comportamiento de los cultivos transgénicos en nuestro país, y una fracción que es la más reducida fue para experimentos, experimental. Aquí se incluyeron 62 permisos de siembra de transgénicos que abarcaron 41.544 hectáreas. Ahora bien, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados o Transgénicos, como también se les conoce, señala en su artículo 9 que todo transgénico debe pasar por 3 fases en el siguiente orden. La liberación de organismos genéticamente modificados, dice el artículo 9, en el ambiente debe realizarse paso a paso, y se enfatiza mucho este término de paso a paso, conforme a lo cual todo transgénico que esté destinado a ser liberado comercialmente, esto en nuestro país, en México, debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de riesgo, la evaluación de riesgos y los reportes de resultados aplicables en la realización de actividades de liberación experimental y de liberación en programas piloto de dichos organismos o de dichos cultivos en este caso. Ahora, bajo la presidencia del presidente Peña Nieto, más de la mitad de los estados de la República llegaron a alojar cultivos transgénicos, pues de los permisos que se expidieron, estos abarcaron 18 entidades federativas. Las enlisto a continuación: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, como ya lo mencioné, el presidente López Obrador, que actualmente está encabezando el gobierno en México, ha dado muestras de que como parte de su agenda ambiental es importante para este gobierno la prohibición de los transgénicos en México. De hecho, el 31 de diciembre del año 2020, es decir, hace aproximadamente 7-8 meses, se publicó el decreto para prohibirlos, ¿sí? Entonces, cuando el gobierno de México prohibió el maíz transgénico en el país y también prohibió o al menos restringió el uso del herbicida glifosato con un esquema gradual de supresión, pues estas medidas fueron, tomadas de manera muy positiva por ciertas organizaciones ambientalistas. Sin embargo, pues también está la contraparte, hay las empresas comercializadoras y también ciertos grupos de productores que se mostraron en contra de la prohibición de los transgénicos y también de la prohibición del glifosato.
Estos son los datos que presenta este análisis. Me parecen bastante interesantes los números. Sin duda, pues actualmente la política del gobierno de México es completamente opuesta a la política que estaba presentando el gobierno en el sexenio anterior, y esto pues obviamente trae ciertas repercusiones. ¿Sí? Si de momento los transgénicos están prohibidos en nuestro país, al menos su cultivo, esto implica pues un nulo desarrollo de este tipo de tecnología a nivel nacional, al menos durante este sexenio. De hecho, muy al inicio de este podcast, en el episodio 8 para ser exactos, di mi opinión sobre los cultivos transgénicos, sobre si sí o no debería de apoyarse su cultivo en tierras nacionales. Y bueno, a grandes rasgos puedo decir que es una tecnología más que tenemos para mejorar la producción, y que como toda herramienta que tenemos, en ciertas condiciones puede ser apropiada, pero en ciertas condiciones puede no serlo. Es decir, hay que evaluar con detalle si estamos utilizando de manera adecuada esta herramienta. Además, en ese episodio también mencionaba que al menos mi principal problema con los transgénicos es la falta de información al respecto, que hace que básicamente estemos consumiendo transgénicos en la soya, en el maíz o en varios otros cultivos sin siquiera saberlo. Y creo que bueno, el consumidor final debería tener la posibilidad de poder elegir entre un producto derivado de un cultivo transgénico o entre un producto no derivado de un cultivo transgénico. Ese poder de decisión debería tenerlo el consumidor final. Pero como actualmente no tenemos toda la información disponible en cuanto al tema de transgénicos, pues digamos que los estamos consumiendo sin saberlos. Hasta aquí la información que les quería presentar el día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Y recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.